Hola de nuevo. Hoy quise aprovechar a grabarles varios videos porque he estado un poco ocupada con varios temas. Como ya les había mencionado, yo trabajo dando cursos, talleres, tanto con el gobierno como con instancias privadas y por suerte casi siempre el fin de año es muy bueno para mí. Puede todo el principio de año ser infértil en lo laboral, pero para por ahí de junio, julio se me empieza a cargar de trabajo y eso es muy bueno porque puedo ahorrar los centavos para el siguiente año. Em, y bueno, estábamos conversando respecto a los Isanjua. Antes de eso, quisiera leerles unos aforismos de este libro, Aforismos Otomíes. Es un libro artesanal de un tiraje muy cortito que hice con la complicidad de una amiga que quiero muchísimo. Ay, tiene ilustraciones que hizo ella con una técnica de acuarela que es, ah, aquí lo tengo para que lo... Mm, mm, ¿Cómo se llama la técnica? Bueno, de esa técnica donde pones gotitas, me parece, de pintura y soplas. Me olvidó, discúlpenme, a ver si me acuerdo ahorita. Bueno, con Magali Caballero, que está más dedicada al cine que al tema de la literatura, pero ella es una amiga muy entrañable que trabajó conmigo en la Secretaría de Desarrollo Rural en Ciudad de México. Ella tomó la materia de México Nación Multicultural, la que imparto ahora, y llegó ahí a la secretaría para hacer el servicio y es una niña muy emprendedora, es muy jovencita todavía. Eh, y le dije, tengo unos aforismos que tengo guardados ahí hace muchos años. De este libro de aforismos he desarrollado un montón de poemas, pero apenas lo saqué ahora en 2022. Entonces está ilustrado, está ahorita también como un libro digital, que yo creo que lo voy a, en cuanto tenga el ISBN de derechos de autor, lo voy a estar distribuyendo de manera gratuita. Les quiero leer algunos que seleccioné para ustedes. Bueno, los aforismos son máximas o sentencias, digamos, que se manejan como verdades. No sé, de los aforismos más famosos que yo conozco son los de Cioran, que es un poeta francés. No, no es francés. Él, ya sé por qué me confundo. Su obra fue publicada en francés, pero él es de origen rumano, Cioran. Y bueno, cuando toda mi vida literaria, excepto cuando comencé a hacer la especialidad en Buenos Aires, que tomé clases en la UBA, toda mi vida literaria ha sido autodidacta. Entonces, yo comencé a descubrir a diferentes autores porque trabajé en una librería. Cuando llegué a la Ciudad de México, eh, primero trabajé en un restaurancito, tenía 18, 19 años. Trabajé en un restaurancito en División del Norte como mesera. Después de ahí me fui yendo a un montón de lugares de trabajo, pero siempre estuve con una cosquillita de querer saber más del arte. No me pregunten cómo, pero en una fábrica donde trabajé, conocí a un señor que coleccionaba obra de arte y él en la hora de la comida me platicaba, pues, yo iba a comprar taquitos de canasta afuera de la fábrica, eh, me platicaba de Picasso, de Monet, de varios pintores y del surrealismo también. Entonces a mí me apasionó mucho porque yo
pensaba que muchas de las cosas que estaban en mis recuerdos mezcladas en un idioma que era ininteligible para mí en ese momento, porque no había hecho conciencia de la importancia que tenía para mí el idioma. eh, Parecía muy surrealista, ¿no? Todo lo que pensaba, mis sueños. Entonces me hizo clic y comencé a buscar pintura, exposiciones. Y por suerte, la Ciudad de México siempre fue amable con diferentes espacios, o digamos que es una ciudad con mucha cultura y que puede ser accesible. Muchas veces pienso que los espacios parecen repeler por su carácter un poco o un tanto solemne, ¿no? Ves la entrada y está todo muy pulcro, muy solemne, pero ya cuando estás adentro, sumergido en lo que es la obra del artista, no sé, por ejemplo, a mí Bellas Artes siempre me imponía mucho, se me hacía un espacio que yo no podía pagar, pero cuando empecé a conocer los eventos gratuitos, las exposiciones de arte, comencé a sentirlo como un espacio amigable, más amigable que otros espacios a donde yo no podía frecuentar, como eran los centros comerciales eh, o el cine. El cine para mí siempre fue más amigable, el cine de arte, porque eran mis amistades que vendían películas pirata, que eran cine francés, de cine de arte. No podía ir al cine comercial, a Cinépolis, a Cinemex, porque era muy caro para mí. Entonces, eso me ayudó a no consumir cine comercial, el hecho de que fuera caro. Eh, ya cuando salí de trabajar de la fábrica, yo ya traía como esa idea de ampliar mi universo de conocimiento del arte y de la literatura. Entonces, cuando después de ese trabajo me metí a trabajar a una librería eh, en Coyoacán, que realmente esa librería, bueno, se llamaba El Parnaso. eh, yo conocí amistades ahí que fueron grandes influencias para comenzar a leer eh, a los poetas franceses, a los poetas malditos, la novela francesa. Eh, por eso tuve como mucho esa inclinación por los autores, los poetas malditos, porque ahí yo tuve oportunidad de poder tener mis libros. Ujú. Que después por mi vida académica, que nunca fue muy buena, realmente nunca fui muy buena en la universidad. En la primaria era de 10, en la secundaria era de 10 de menciones honoríficas. Ya en la prepa mi vida económica absorbió mi vida académica, no podía comprar ni materiales, ni tenía que trabajar, trabajé en el balneario del Tepe, trabajé vendiendo tacos, trabajé limpiando casas. mm, entonces, eso no me permitía sentarme a leer absolutamente nada, hacer las tareas, no me enteraba de mucho. Y en la universidad fue exactamente lo mismo. Tenía que trabajar bastante, a veces trabajaba de noche, entonces pues ya en la mañana dormía un poco y luego volvía a trabajar un rato más y ya me iba a la universidad completamente absorta y llegaba a las clases y muchas veces no sabía absolutamente de qué tarea habían dejado. Fui un desastre en el tema en la universidad. Me reivindiqué en la maestría porque me volví muy organizada. Mm, Trabajaba menos porque mi hermana mayor me dio un préstamo, la beca que me dio la Autónoma de Madrid me permitió no pagar en la Flaxo en Argentina, entonces eso me ayudó a sostenerme, a estar en la Flaxo y a estar en la Universidad de Buenos Aires. Entonces me la pasaba leyendo y fue algo extraordinario para mí tener ese privilegio. Y este privilegio de leer lo tuve cuando empecé a vender libros.
mis libros, los que había tenido oportunidad de comprar, algunos de llevárnoslo como parte como de la rebeldía de no pagarlos, porque en el Parnaso donde trabajé me pagaban muy mal, no nos dejaban leer mientras estábamos ahí acomodando los libros, que nos parecía algo muy absurdo porque era tiempo muerto. Acomodar los libros, bueno, si tomas uno y lo puedes leer, me parecía algo que fácilmente podemos hacer, pero los dueños no nos dejaban. Entonces, la venganza nuestra era tomar algunos libros eh, para nuestra casa. No le digan a nadie eso. Y luego, ya cuando me había hecho de una buena colección de libros, me vi en la necesidad de venderlos para poder pagar el pasaje, para poder comer, etcétera. Entonces, ya me reivindiqué en la maestría. Y ya después, allá, bueno, en Argentina comía eh, bastantes empanadas, vino, que era muy barato, muy rico. am, y ya podía comprarme mis libros, obviamente. Después, bueno, claro, ya he podido tener más acceso a grandes obras, a obras clásicas, a obras, a telenovelas de mi tiempo, contemporáneas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto surgió porque lloran por los aforismos, ¿verdad? Les voy a leer. La soledad es irse hasta el fondo de sí mismos y olvidar el camino de regreso. Rapoise, kengugi ma, yabu, boribui, kipunfri, rayun, kipengi. Yanteben ya, que ya, yantebe, perdón, yantebe, que ya tode, rasinana. Los siglos son collares que cuelgan de la luna. Bueno, antes de continuar, les quiero hacer como una pequeña aclaración. Aquí dice Yamajuani Yañañu, que sería traducido literalmente como las, las verdades de los ñañu. Los ñañu no son los ñañu son los hablantes de la lengua. El ñañu es la lengua y los ñañu son los hablantes de la lengua, otomí. Y lo traduje como aforismos otomíes, porque como ya les había comentado, yo hablo de la cultura, no nada más de la variante del ñañú, ni solamente de la lengua. Jarañera, ocho, tazagi öde, gultihni, razihai, ham unda unzi se. El silencio más profundo nos deja escuchar cómo rechina la tierra cuando gira sobre sí misma. Yazid geyashita gebimpunzi gurado shibi a ajua. Los cerros son los ancianos que se volvieron piedra suplicando a Dios. Manana ta aspi padabuni yadeni. Nuestra madre pone las brasas bajo la ceniza caliente para que salgan las luciérnagas. Novias tayopa beni, gubi beni mazinana. Siempre volveremos a pensar como pensaba nuestra madre. Radu
Kinaramafi, Tamboja Geki, Kehoki Dabaira Shimai. La muerte es un grito silencioso hacia el fondo de sí misma. La tierra se detiene. Ya ui gerapanti rapufri gesehet tanubu ui yambidi. Los sueños son una maraña de olvido que llega hasta el lugar más ocupado por los sobresaltos. Bueno, con eso cierro esta lectura. Les comparto pantalla y continuamos con el poema de este libro. Ya vamos a la mitad. Espero que no se les haga tedioso. Nos va a dar tiempo de poder ver el segundo libro de Feni. eh, y también vamos a leer algunos fragmentos del nuevo libro de este, que se publica en este año 2022, el del Tiempo sin Sombra. Y bueno, vamos a ver otra vez cómo estuvo lo de la pantalla. Aquí es, pero les comparto. Este no es, este es el otro libro. Cuentos fantásticos, no, permítanme. Bien, ay, discúlpenme, no sé qué dice, pero ok, aquí vamos. Ah, San Juan, si doma kagi surabui, di zofo i, dira i tegichi, i bui hayapa, se, harahai, harashui, o tsuratan di yawa, kedazada ma yabu, si ma kagi surabui, ha mudazagi handa i ha mudazaga handa i gumashita nebizudi madada mashita bidu ebu madada nehe sima kagisura ui gata mi i random ui nuwa karazani masinana. San Juan, piedra de San Juan, piedra de San Juan, te hablo, te comes mi ofrenda, vives los inviernos en la tierra. En la noche tus huellas no tienen pies. Perdón, en la noche tu huella no tiene pies. Necesito los lentes. Espérenme un segundo. Está muy pequeña la letra. Ya, listo, disculpa. Ya.
En la noche tu huella no tiene pies. Es sed que no descansa, guardián de vida. ¿Cuándo podré verte tal como te vio mi abuelo y te encontró mi padre? Mi abuelo ha muerto, mi padre también. Guardián de vida, mi tristeza te espera aquí, atada al llanto de mi madre. Bien, recuerdan que habíamos conversado acerca de los Isanhua. Eh, ya les conté como la parte más importante acerca de su función eh, en la naturaleza, que son guardianes, son pequeños seres que se consideran como niños traviesos, que están pendientes de que haya equilibrio en la naturaleza. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes escuchó cuando te dicen que te da un mal aire. Un mal aire eh, se manifiesta cuando te da vómito, dolor de cabeza, cansancio, y solo se puede curar si te hacen una limpia con huevo, con pirul o con ruda. Depende del nivel de gravedad del mal aire. En este caso te voy a decir, no, te dio aire. Ajá, tiene que ver con justamente con estos guardianes que están, digamos, pendientes de que todo funcione bien en equilibrio en la naturaleza. Cuando tú vas caminando al monte y hueles a tortilla, acabas de comer, tú tienes que, por respeto, meterte al monte después de haberte lavado las manos, que no huelas a salsa, que no huelas a comida, porque ellos te detectan si hueles a comida y eso te puede causar un mal aire. Entonces, si llevas comiendo una tortilla, hay que arrancar un pedacito y dejarles a tu paso para que ellos ya no se, no se sientan ofendidos. Si vas a ir a buscar animalitos para comer, si vas a buscar chamois, si vas a buscar minas, si vas a buscar una anjua, qué sé yo, tienes que considerar que tienes que pedir permiso y no vas a cazar más de lo que debes cazar, no vas a cazar 10 ardillas para la feria gastronómica, no, vas a cazar lo que vas a comer nada más y vas a aprovechar al máximo esa ardilla hasta sus huesos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del zorrillo, mi tío lo usaba como, decía que era medicinal. No, no tengo claro, mi tío Berna, que fue como mi segundo padre y que estuvo muy pendiente de mí más que mi propio padre, mm, que le guardo un respeto muy profundo. Mi tío Berna decía que tenía ciertas propiedades curativas, el hueso del, del, del zoin, perdón, del zorrillo, que lo conocen en Ixmiquilpan como, ay, ¿cómo se conoce en Ixmiquilpan? Es la misma variante, pero hay unas palabras que no son similares, como raballo, que es el rebozo, y allá en la casa, en el pueblo, se conoce como Mayanjua. Mm, Aramina es la ardilla. Anjua es el conejo. Era el y el zorrillo es
era rañoy, rañoy. Am, bueno, es una delicia el zorrillo aparte. Tiene una carne preciosamente suave que se te deshace en la boca. Mi familia lo preparaba en el horno, en el agujero con las piedras y las piedras encendidas y el carbón. Ya se me hizo agua la boca. Y salsita como de chile de árbol, con ajo, cebolla. Y ya, eso era todo, era un manjar. Pero hagan de cuenta que comíamos, éramos una familia muy grande, la de mi papá, mi mamá y mis hermanos. Somos en total 8 hermanos, más mi papá y mi mamá éramos 10. Tío Berna y todos sus hijos, que eran 7, y su mujer. Entonces imagínense cuántas personas éramos. Y cuando iban ellos a cazar, solo cazaban pónganse unas cinco, ay, 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 o sea, muy pocos para todos los que éramos. Si ustedes conocen a los zorrillos, saben que son pequeñitos. Entonces era parte del disfrutar su sabor, porque no era comer hasta extasiarnos, sino comer lo necesario nada más. Eso es algo que yo recuerdo con mucho orgullo, que comíamos todo nada más lo necesario. Comíamos mucho piñón, eso sí, pero por temporadas, que llegaba el señor del águila a cambiarnos los piñones por maíz o por choconostles. Pues comíamos también mucha semilla de calabaza. Eso sí era como que con lo que podíamos extasiarnos, el piñón, la semilla de calabaza, las pepitas que le conocemos, los girasoles, pero la carne era eh, como motivo de fiesta, de celebración. Y eso también se debe a esta creencia que se tiene de los isanjuas, de los guardianes. A mí me parece un pensamiento extraordinario que ustedes ya lo habíamos comentado en otro video, tiene que ver con la ética biocéntrica, esta ética que dice un investigador alemán que estuvo viviendo con los tojolabales en Chiapas, que dice que el, el ethos, o sea, la ética, esta noción de hacer el bien, está enraizado en la cultura oral. Por eso los pueblos, por eso la importancia de la oralidad. Es muy importante la literatura, es tremendamente urgente, necesaria, pero también si ustedes hablan y entienden la lengua, eso me parece algo extraordinario y que no se preocupen por no saberlo leer y escribir. Si pueden buscar un curso, si pueden buscar ser autodidactas como muchos lo hemos hecho, sería muy bueno. Pero también que eso no les limite a enseñarle a sus niños, porque ¿cómo aprendimos en la casa si la mamá no sabía leer o escribir? Mi madre no sabía leer o escribir, ella, ni escribir, perdón, ella simplemente hablaba, simplemente nos hablaba. Y eso es lo que trato de hacer con mi hijo, con Giadi. Eh, es muy complicado que en un contexto donde no es un contexto de hablantes del ñañú, él se apropie de la lengua porque solo lo escucha de mí o lo sabe de mí. Mi esposo habla español e inglés. Y el contexto donde se ha movido mi hijo ha sido más de español e inglés. Cuando va a visitar a sus tíos de Estados Unidos, a sus tías, aquí en la escuela le hablan inglés y español, pero el otomí no hay un refuerzo, salvo conmigo, con su madre. Entonces, si ustedes tienen oportunidad de sumergir a sus hijos y ustedes mismos en un contexto donde la lengua sea, tenga vitalidad, es decir, se hable mucho, sería algo extraordinario. Mis si son mis primos, los hijos de mi
mis medios tíos, mi tío Tago, mi tío Benito, convivían con la abuela y la abuela hablaba otomí con la nuera y la nuera hablaba otomí con su esposo, mi tío Benito. Entonces, los niños adquirieron como primera lengua el otomí y ellos viven en González Ortega. El tema es cuando ya entran al sistema educativo, comienzan a aprender español y son y traen una desventaja lingüística con respecto a otros niños. Y eso es algo terrible que ocurre en todo el país. Bueno, ya me salí ya me fui por las ramas de los mezquites. A ver, volviendo al tema que les hablaba de esta ética biocéntrica o este etos arraigado en la oralidad que dice Carlos Lenkesdorf, el investigador alemán del que les hablaba, que vivió con los tojolabales y que escribió sobre la filosofía tojolabal. Esta, esta ética prevalece en muchos pueblos y yo podría presumir que esta es la ética que rige la creencia en los guardianes. Más bien, es una ética que se sustenta, más bien la creencia de los guardianes se sustenta en esta ética de cuidar el equilibrio, de no depredar, de no excederte en matar a todos los conejos para hacer una feria gastronómica, ¿no? Eh, o cazar a las serpientes que no, a las que no te debes comer a menos de que no tengas para comer. Todo este contexto que se ha generado en torno a la internacionalidad de la feria gastronómica, que es una aberración tremenda, como un concurso de platillos, surgió por una situación política que por ahí me comentó una amiga que recién conocí en un festival, en un recital en el Teatro Hidalgo de Ixmiquilpan. Surgió por una situación de la visita del presidente allá a nuestro valle, que comenzaron a hacer este certamen de platillos que ha provocado que las personas estén sobreexplotando los recursos que tenemos allá, tenemos en el valle. Y eso ha generado, junto con la cementera que se ha instalado allá, un desequilibrio espantoso nuestra ecología, de nuestro ecosistema. Y aunado a este desprendimiento de la espiritualidad, a este temor que se le tiene a nuestros guardianes, a los sanjuitas, a los Sanjua, eh, se ha ido diluyendo, se ha ido desvaneciendo esta conexión que se tiene con el cosmos, con nuestra madre naturaleza, con los Isanjua. Entonces, también este poema puede traer un poco de esa nostalgia por esa creencia, esa espiritualidad que justamente es muy valiosa para conservar la naturaleza, para mantenerla, para sostenerla, para que se sostenga a sí misma, porque nosotros somos parte de ella, somos un elemento más, no somos el más indispensable ni el más importante. Entonces, aquí esta parte lamenta esta pregunta de cuándo ha handa y gu y handa y meshita, como te vio mi abuelo, como mi abuelo, o como te encontró mi padre, en gu bitsudim y madada, como te encontró mi padre, como hay una descripción de los aguas, se dice que son piedras blancas que tienen cierta forma, que viven en los magueyes, en el corazón del maguey, entre sus hojas, entre sus pencas, y después se mueven en el mismo lugar, o sea, si están en este extremo del terreno, después se van a pasar al otro lado, a otro maguey. Son piedras que caminan, eh, y que si tú las cuidas, ellas te van a cuidar. Que si tú ofrendas, ellas van a hacer que tu terreno sea próspero.
Y tiene un sentido impresionante si somos más positivistas, si somos más de buscar explicación a la magia que de por sí no necesita una explicación, o a este pensamiento extraordinario que tenían nuestros padres, nuestros abuelos. Podemos decir que tiene lógica si tú entierras en un terreno que parece poco fértil, si tú entierras fruta, flores, eh, o dejas que en el suelo los frutos que da tu higo, tu higuera, los frutos que da tu durazno, que no los levantes, porque esa es la ofrenda para la tierra, para los guardianes, así decía mi padre, así déjalos. Esos no los levantes, esos son la ofrenda. Tú cómete los que están arriba, arranca uno de los de arriba. Si tenemos ese pensamiento positivista también, o ese otro pensamiento positivista de quererlo explicar, tiene sentido también, porque la tierra se vuelve fértil. Ajá. Si tú entierras la fruta, va a haber lombrices, va a haber insectos que van a comenzar a arreglar, a componer tu tierra. Entonces, tiene mucho sentido también. Mm, Bueno, esta lamentación de mi abuelo ha muerto, Mashita Bidú, Ebu Madada Nehe, también mi padre murió, Mahka Gisurabui, Mahka, acuérdense que es la palabra como algo sagrado, también se le conoce como Mahka al cura, eh, Mahka Gisurabui, Mahka, eh, digamos, el ser sagrado que cuida la vida, guardián de vida. Mi tristeza te espera aquí atada al llanto de mi madre. Em, es a la madre tierra. Ajá. Y puede ser a la madre, mi madre, mi seudónimo es el nombre de mi madre. Mi madre se llama Margarita León. En un intento de recuperar un poco su conocimiento, su sabiduría. Yo digo que más que un seudónimo es un heterónimo porque cuando trato de recuperar su voz, trato de que esa voz sea la que prevalezca en Otomí para construir la poesía, para, para poder desarrollar la poética nuestra, la poética Otomí. Y entonces es alusión a la madre tierra, pero es alusión también a mi madre, a mi mamá. Bueno, ñe, tathogi ya paja nuna ñe, que bi wakira mahuani ui, inki saki hanga ki pintete, tati nuna ui, rañe habunubia ki, rañe habunubia ti ui, bi munsi yang heya nuwa, invitoki, espejo. Aquí sería espejo, ñe, acuérdense, espejo, inmensidad o barranco. O difícil también, podemos decir ñe, ya ñe. Ujú. Ah, espejo, ahora lo voy a traducir como espejo. Espejo. Pasan los días dentro de este espejo. Refleja la vida que no existe. No puedes mirarme. Estoy sonriendo. Soñé esta vida. El espejo donde ahora vivo juntó los años aquí, nunca los dejó pasar. Bueno, es un intento de retratar la inmensidad. A mí siempre me dieron mucho miedo los barrancos. Hasta ahora yo puedo caminar por allá, donde está la gruta de Shoksafi, y pararme a la orilla de un barranco y como sentir ese impulso de querer arrojarme y al mismo tiempo ese impulso de correr, de hacerme a un lado para no caerme. Eh, entonces, como un poco retratar la inmensidad estando del otro lado del barranco, pero al mismo tiempo dentro
de un espejo que también eh, el mundo de los muertos, de las personas que ya no están con nosotros, que a quienes añoro mucho, están en ese otro mundo paralelo. eh, y también un intento de mostrar lo intemporal, lo que no, donde no ocurre el tiempo, ¿no? Que es el mundo paralelo. Este poema también es uno de mis favoritos. Afudi tamarin ridanga pede, ipera sante, korinoya fashion, rambahmia, tuhayan tuhu diga hua yosipa, inyatsi yat diga mantepu atha, chatsigi diga aradanga, sedi. Makanga di anga shatogi de gazute di su di ga makanda hiri nyutsi otsi otu yawa han hanya shahwen i shui di ga ya tebe ke ya ote means tapufri no ya hingitsa trama tuhu ragotu que himbi huati tash kwakoi hinte mashante, perdón. No, perdón, sí es Shahnameh. Ay, otra vez. Di me fahinte mawema botsanga otra nyashu shuni dega yoho shanyu shahnate shatungi haradanga bede nya gehingi feti danga otra minsu cantandi di gera yosipa konangazzi nya. Principio. Se va, se va tu historia tejida de istle, con lúcida palabra, sabiduría entre cantos del dios Yosipa. Vuelas montañas del valle antiguo, gran poder heredado, encarnecido ritual de los guardianes, espíritu vigilante que rebosa oquedad en los pies, respiración apagada. Noche de un siglo portento desdeñado, palabra indecible, canto de colibrí que muere, códice sin maestro, futuro sin Yosipa, zanga sin cabeza, águila de dos cabezas, maestro desdoblando la historia, aliento que no late, gran portento, la respuesta de Yosipa en tu último aliento. Este poema está basado, parafraseado, en un manuscrito que me regaló Francisco Luna Tavera, a quien conocí en su casa una ocasión que me invitó a dar una conferencia en el Valle del Mezquital, en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Eh, Nos hicimos muy amigos y él hizo un ritual de bautismo para mi sobrina. Eh, que también está, todavía está pendiente de, digamos, como de poetizar, porque este ritual fue extraordinario, es como si fuera un bautizo que yo tenía, me he quedado con la tristeza de no poderlo hacer para mi hijo, porque pues Luna Tavera murió mucho antes de que yo tuviera a mi hijo. Eh, pero este manuscrito habla acerca del origen de los otomís,
de las creencias del paso de Jesucristo, de Cristo por nuestra tierra, como es un canto extraordinario, es un poema de largo aliento, dividido en cantos, eh, que él me obsequió, que por supuesto tiene derechos de autor y que faltamos traducir. Hubo un intento de traducción, pero está realmente pésimo, totalmente ajeno a al pensamiento, nuestra cultura propia. Lo tradujo una persona que no es de nuestra cultura y que la intención o la idea de Tavera, que no escribía la lengua, era que se tradujera a nuestro pensamiento, ¿no? Dado que este poema está escrito en español, desde un pensamiento otomí, que es el que tenía él, claro está. Em, Tenemos pendiente eso. He estado hablando con algunos amigos que estimo mucho, entre ellos Andrés Solís, que estamos con ese pendiente. Y este poema yo se lo escribí cuando murió Tavera, o sea, es un poema que se escribió cuando él falleció, no tengo claro cuándo, en qué año. Creo que yo estaba fuera de México y por eso empleo estas palabras, por ejemplo, el gran portento, ¿no? Porque está dedicado a él. Y esta parte de canto de colibrí que muere. Cuando él hizo el ritual para mi sobrina, hizo una ofrenda tremendamente grande de flores de distintos colores con un simbolismo eh, que tendría que recuperar de mis apuntes, es, y de fruta y se fue cargando a la nena en el ayate, pasándolo de brazos en brazos hasta que se convirtió en colibrí. Es un ritual extraordinario que no me gustaría que se dejara de hacer y que en cuanto lo pueda documentar, lo voy a compartir también con ustedes. Porque fue familiar, por supuesto, solo fue mi familia y mi sobrina que se llama Deni, eh, es la única que ha tenido oportunidad de bautizarse así hasta donde tengo bueno, conocimiento. Es importante recuperarlo. Bien, y bueno, la última respuesta, la respuesta de Josipa en el último aliento. Y Yosipa es la deidad nuestra, que incluso hace referencia, Tavera en este manuscrito, hace referencia a nuestro Dios, Yoho de Yoho, sí, del reverencial y Pa como del tiempo, como una dualidad del tiempo. Esa sería como mi interpretación. Por supuesto, seguramente hay muchos más. Y tiene sentido con el águila de dos cabezas. Yo es dos. Ujú. Y en San Pablito Paguatlán, que a mí me parece un pueblo extraordinario, Ñañu, son Ñañu, eh, que tienen una muy arraigado todavía es todo el pensamiento, los rituales. De hecho, allá se hace un carnaval al Munitu, al Sinú, al, al amo de los muertos, que ya les había comentado que es uno de los antiguos, así super adorados para los utomís. eh, Hacen un carnaval donde no sé cuánto dura, creo que dura 3 días, se visten, se disfrazan, se ponen máscaras, se ponen unos atuendos extraordinarios hechos de Shakira, unos penachos con plumas de quetzales. Es un atuendo extraordinario y llevan ofrenda a una cueva. Después de dejar la ofrenda, cierran la cueva con una roca y ellos regresan convertidos como endemoniados, como eso ya es como una palabra católica, pero como transformados y comienzan a sacar todo esa maldad que pudieron haber guardado durante el año. Hay una época específica, una fecha específica. Yo tuve la oportunidad de ir con mi amigo Gustavo, estudió en la ENA, que era mi amigo de venta de libros, era mi amigo de venta de artesanías,
y yo lo quiero muchísimo. Le he perdido un poco la pista, pero me invitó a su casa y allá tienen incluso el tita, que es el temazcal. O sea, el temazcal es ahí donde se bañan, no tienen baño, no hay un baño así como se tiene, como tenía en mi casita, que era como un espacio donde te podías bañar. No, acá te bañas en el tita, en el temazcal, y es un temazcal distinto al temazcal que hacen los nahuas, que hacen el fuego en medio, ¿no? Acá el temazcal es como un pequeño, como una pequeña estructura larga donde el fuego está al final y ahí tú vas echando agua a las piedras, ¿no? Igual que se hace en el agua, pero y ahí le puedes poner en el agua hierbas para que te limpies, tal cual es para bañarte. Ya tiene su propia simbología de purificación, el bañarse. Entonces, no es tan elaborado o tan solemne como suelen hacer los temazcales mexicas, que ya en últimos días se ha mezclado con otras culturas, no, que no son muy propias nuestras, que son muy valiosas, por supuesto, pero que se ha mezclado y que acá simplemente es el acto ritual de bañarte, que conlleva en sí mismo ese acto, y el ponerle hierbitas, que se hace en muchos pueblos, para limpiarte de las malas energías, para limpiarte bien, ¿no? El cuerpo, eh, eh, como un ritual de salud, el temazcal. Entonces, les decía que allá en ese pueblito se hace este ritual, pero lo que les iba a comentar en sí es el águila de dos cabezas. En la entrada del pueblito hay un mural que es el águila de dos cabezas. Entonces, hay una conexión, por supuesto, que somos una cultura muy milenaria, pero que conserva una base ideológica, filosófica, epistemológica, que está basada en el conocimiento de todos nosotros que pertenecemos a ese pueblo. Por eso yo siempre les digo que, o les comento ahorita esto de la poética, que tiene que ver con la, la recuperación ideológica, filosófica o del pensamiento hecho poesía de la cultura que compartimos, la cultura otomí, no solo los ñañú, no solo los ñujú, no solo los ñaño, eh, todos los que pertenecemos a esta cultura milenaria que es el otomí. Ah, y bueno, Águila de dos cabezas, maestro, desdoblando la historia. Él tenía también varios escritos, información, libros extraordinarios que me parece que ahora están bajo el resguardo de la UNAM. Esa era su pretensión, su idea, su testamento, pienso. Igual que estos manuscritos que obsequió a sus amigos cercanos. Me parece que Andrés le regaló también uno, a mí me regaló uno, y fue una extraordinaria idea el dejar estos manuscritos en manos de gente que lo conocemos, que andamos en este universo de la revitalización, no recuperación, revitalización. Porque cuando dice recuperación, estás asentando que algo se perdió. Acá no se ha perdido nada, solo hemos un poco desplazado nuestra cultura, porque es un mundo occidentalizado, totalmente absorbido por el capitalismo, pero eh, mientras la oralidad prevalezca, el, el, el pensamiento, la epistemología, el conocimiento del pueblo otomí no va a perecer. Entonces, eso es algo muy bueno. Yo no soy muy dada a hablar en este tono, pero cuando me acuerdo mucho de Tavera, me da por hablar de este modo. Discúlpenme si no es tampoco de su agrado que les hablen en ese tono. Ah, bien, vamos a entrar a un tema que ya es más contemporáneo para mí, que es como muy, eh,
eh, doloroso también para nuestra cultura, que es la migración. Este tema, yo me atrevo a decir que este libro es como pinceladas de todo lo que estoy queriendo decir a lo largo de mi trayectoria como escritora. Cada uno de estos poemas les puede ilustrar a ustedes mis obsesiones, mis temáticas, los tópicos de mi poesía, y al mismo tiempo les puede mostrar que cada uno de estos poemas va a tener como un libro en adelante, ¿no? Por ejemplo, esto del tiempo, ahora el libro que les mencioné aborda todo ese tema del tiempo aunado al tema del perder la sombra, cuando te asustas, todo eso. Y también esto que es un tema importante, porque también la migración ha tenido mucho que ver en este desplazamiento de nuestra forma de pensar, de nuestras prácticas en comunidad. Cuando se nos van las personas a Estados Unidos, nuestra familia, nuestros vecinos, comienza una manera de vivir apegada a como viven en Estados Unidos. Eh, yo me he sorprendido mucho porque en una comunidad donde recién se grabó una película, una directora austriaca vino a grabar una película en el Alberto, en Ixmiquilpan, y es una película que está totalmente hablada en ñañú y que me pidieron que doblara al español para que sea doblada al alemán y luego al inglés. Me parece que no va a ser estrenada en México, ojalá que sí, porque tiene un contenido cultural muy valioso y un sentimiento de cómo se vive la migración en los pueblos. Un sentimiento ilustrado a través de una actividad turística que le llaman la caminata nocturna, que se hace ahí en el Eco Alberto, en el balneario, donde escenifican e ilustran cómo es cruzar al otro lado, cómo es cruzar el río, cómo es cruzar el monte caminando, cómo es que te ataquen los cholos, cómo es que te ataquen los tejanos, que te quiten el dinero, que te violen, todas esas situaciones que se viven eh, en la frontera, narradas por personajes que lo han vivido y personajes que han, digamos, tenido este papel de cruzar personas. Es muy interesante. Hay documentales, me parece que hay uno en Netflix. Y yo escribí este poema de Rap Omunera por eh, mis hermanos, que es cuando se fueron a Estados Unidos. Y bueno, Tata, tata nhớ cái Betsy, ta yêu Neya Sinda Ramapa, Hoyapada Ehe, Lizinana Bi Yo, Konuyu, Gebihu Firandohi, Habu Yamanya Ye, Bizada Shoti, Yashui, Korahiadi, Hinda Handi Nerantini, Gerenzaki, Haotu. Yazi yu gabim unzi gurazi da yo pote. Que ya pabitogi bim unzi gurabomu. Ya shui bihufi ebu bim panti koyagui. Yazi hiadi koyadata ma ye que bi enti padahandi yada que shibinyutsi koyahoga oho hayada. Yazi hiadi tahandi koratu kata. Era zinana que vi eje conuyu da aspirañoti carajoto shifri gengura za da ui santo. Arena y sal, hombres de grandes raíces y semillas de tiempo.
La luna caminó con ellos envuelta en la brisa. Sus manos ataron a la noche con el sol. El murmullo del ser se ha callado. Sus alas caen, se secaron. Sus raíces se volvieron mar. Su tiempo se convirtió en arena. Las noches abrazadas se cobijaron de nubes. El sol con sus grandes brazos los orilló a mirarlo de frente, con los ojos inundados de sueños. El sol nos mira con su pupila, la luna con sus dedos hizo florecer su piel de madera agotada. Espacio ileso de tiempo, aún vives en el desierto. Aquí hay muchas palabras compuestas, muchos neologismos, tal vez que no van a reconocer de entrada, porque, por ejemplo, había que construir los murmullos, eh, el mar. El mar, por ejemplo, acá lo puse como, como algo, como un manantial enorme, pero sería mejor Damaje. Damaje como grande, grande. Maje es como un lugar grande con agua. Ujú. Entonces sería como Damaje, el mar. O Dayopote, que sí sería también como un, un manantial enorme, muy grande. Ujú. Ya había que componer esas palabras y florecer, sí, bueno, obviamente sí, está puesto así como está en Otomí. Ngura, Bui, Santo. Hay una diferencia grande entre el otomí y el español. Aquí, por ejemplo, dice, les voy a traducir este último, en donde está más marcado esta última estrofa y luego ustedes lo van comparando en español para no volvérselos a leer. Razigiadi, el sol, Tahandi Koratukada, lo mira con su pequeño ojo o con la pupila, ¿no? Nera Zinana y también la madre, la luna, que vino, que vi con ellos para darles luz, para alumbrarlos, para que les pidan luz. Eh, Jarajodo Shifri. Shifri es como piel de animal. Acá podemos cambiar Shifri por Shi. Shingekei, o porque es Shi, piel de persona. Ngekei es persona. Mm, Eso lo podemos cambiar. Eh, Hoto Shifri es como piel, una piel bella o hermosa. Mm, Gengu, que es eh, como pueden vivir para siempre. Esa es la diferencia que hay con respecto a esta estrofa. Ujú. Esto es como más la metáfora de ser ellos mismos para poder sobrevivir a donde van. Esa imagen no se podía trasladar bien acá, por eso tuve que ponerlo así. Eh, pero esta importancia de permanecer siendo quienes somos, que es muy difícil si llegas a un país que no es el tuyo. Eh, yo tenía muchas tristezas relacionadas con cómo vivían mis hermanos antes de irlos a visitar, pero ya cuando estuve con ellos allá, me pude, me pude consolar de ver cómo viven lejos, pero siguen recordando mucho cómo era su pueblo, siguen amando los recuerdos con sus padres, lo mismo que hago yo en donde quiera que estoy, si vivo en Argentina, si vivo en México, si me voy a Perú, a donde quiera que yo voy. Entonces es como ese intento
de no está todo perdido si las personas se van. Al contrario, parece que la distancia, parece que el tiempo que los separa del pueblo los hace más cercanos, más cercanas. Eh, Aunque eso también a veces les juega en contra, porque a veces es esta nostalgia, esta esperanza de volver al pueblo la que no les permite estar del todo allá. Es un estar a medias, es un estar no estando. Eh, y eso es eh, muy cansado, muy desgastante para ellos. Bien, vamos a continuar. Bima, motemoshi, motemoshi, rashui yose, iyo, kikui, gunarafadi, zoni, rashadite, rashadite, ndahi, fonti, perdón, fontai, otra vez les voy a leer esta estrofa, zoni, rashadite, ndahi, fontai, yagui, tatagi, hamami, yawahinda nedama, ai que oturan shandi, que yandumui bitogi yapa. Se fue, oh despedida. Detrás de mi piel, la noche camina sola, sumergida, atrapada. Llora el remolino de agua, de viento, de polvo, de nubes. Resbala por mis mejillas, pies sin vuelos, ombligo estéril de tristezas envejecidas. Bien, de igual forma, esta melancolía de la despedida, de del irse o del el no poder volver a donde queremos ir o donde queremos estar. Y también trata de ser como un poema impersonal, no hablar de nadie en específico, sino más bien de un estado de ánimo. eh, esta soledad que se trata de mostrar con la noche camina sola, sumergida, atrapada y llora. Ajá, sumergida, atrapada, llora. El sherite es como una palabra compuesta, sheri, remolino, y que es de agua, como el pote. ¿Se acuerdan que les expliqué? Como el mate o como el pate, que es el café. Y que esta emoción, este sentimiento, esta imagen de la noche resbala por mis mejillas. Y pies sin vuelos es como pies que no pueden avanzar, no pueden volver, no pueden ir a ningún lado. Como saben, las personas que se van también a Estados Unidos eh, por la situación migratoria no pueden volver. Si vuelven es muy difícil que puedan entrar otra vez al país y pues nuestro país no les ofrece nada a cambio. Eh, Bien, como una esperanza, al final como una esperanza de volver, pero que resulta no culminarse muchas veces, como no concretarse, porque ah, el hecho de tener hijos en Estados Unidos, hijos grandes, hijos que llevan a la universidad, hijos que son nacidos allá eh, con la nacionalidad estadounidense, es más difícil
que se pueda volver. Entonces, este ombligo estéril tiene que ver con eso, porque es una esperanza que no va a dar frutos jamás. Y es algo muy triste. Es, em, es parte como de la crueldad de la migración, ¿no? Porque puedes irte a un país, quedarte un año, 2 años y bueno, ya me voy a mi país, pero acá no funciona así. Y bueno, con este poema vamos a concluir este video. Ya vos vi, que son las cenizas, que es intencionalmente, si ya notaron, los poemas no tienen el título en español, a sugerencia del editor del JJ de Manu, de Manuel J. de Jiménez, eh, de que quizá las personas que tengan interés de buscar el título, sí hay muchas opciones de encontrar qué significa en internet o en diccionarios, etcétera. Al menos el título, tener esa intención de indagar qué significa a partir de la estructura o la lectura del poema completo. Entonces, les voy a leer Ceniza, les platico un poquito por qué es el título del libro y con eso cerramos este video. Yapospi, Mashi Mai, Kandite, Bohara Devi, Diganarazuwe, Shapmedi, Ioni, Irigioni, Nayu, Zumwe de Gahai, Nyutz Irine, Nehingi, Hopai, Quiño, cenizas. Mi mundo en el vientre de un gusano perdido, buscando el camino, gusano de tierra que inunda tu boca. Aquí también está, eh, la traducción es muy distinta, como ya les había aclarado. La construcción de los poemas bilingües corresponden a una doble creación. Entonces, hay que crear en otomí y recrear y volver a crear en español. Entonces, aquí, por ejemplo, se los voy a leer también literal y ustedes van comparando acá. Mashimai, mi mundo, Handite Bojara Devi, que se puede mirar dentro del vientre. Estas palabras son conectivos dentro de un gusano que se perdió, eh, que busca el camino. Ya no está tan diferente, ¿verdad? Solo que acá hay 3 versos y acá hay 4, porque a veces hay que explicar más esta imagen. Zue de Gahai, gusano hecho de tierra, Ñutz Irine, que llena tu boca, Nehingi Hopa y Guiño, y Hin, negación, Gui, a ti, no te deja que hables. Aquí sí hay diferencia con respecto a esta imagen. Mm, tuve mucho debate para dejarlo sí o no. Los poemas cortos como este son sumamente difíciles. Me gustan más los poemas largos, que los puedo exponer más, desdoblar, qué sé yo. Y fue un lío poderlo dejar así por la editorial también, por la edición. Pero me gusta mucho también este poema. Este es un sueño, también un sueño de la boca llena de tierra, un poco en alusión a esta sensación de no poder expresar todo lo que siento, lo que pienso en la lengua de mi madre, en la lengua de mi abuela, que es la lengua que me consuela, la lengua que me configura, digo yo, como parte de de formación como psicóloga, la que me configuró
en mi ser persona, en mi ser emocional. em, Muchas veces es esta sensación de no poder expresar todo en la lengua que realmente es la que me expresa. Y bueno, con este poema de ceniza vamos a cerrar esta parte. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.